Nunca pensé que una llamada ignorada pudiera doler más que una herida abierta. 3 veces. El hospital privado llamó 3 veces a mi hijo Michael mientras yo estaba bajo anestesia. Ni una sola vez contestó. Ni siquiera devolvió la llamada cuando le dijeron que era urgente. Me estaban operando del corazón, y él, abogado exitoso, dueño de 2 autos y una agenda muy ocupada, no tuvo 5 minutos para preguntar si su madre seguía viva. Cuando desperté en la sala de recuperación, lo supe todo antes de que me lo dijeran. No había flores. No había mensajes. Solo el sonido apagado de una máquina y el rostro preocupado de una enfermera joven que me tomó la mano como si supiera exactamente lo que dolía. Intentamos contactarlo, me dijo. Pero no respondió. No lloré. A esa edad, una ya no desperdicia lágrimas en quienes se las tragaron todas sin agradecer. Y aún así, lo defendí. En mi mente busqué excusas. Tal vez estaba en juicio. Tal vez se le perdió el celular. Pero entonces vi al doctor Patel, el cirujano. Se le notaba molesto. Doña Margaret, su hijo, dijo que estaba en una reunión importante. Hizo una pausa, con un dejo de vergüenza. Pero alguien del equipo lo vio esa noche en un restaurante de lujo. Fue como si me arrancaran la venda con una cuchilla. Mi hijo sabía. Y eligió no venir. No le importaba si vivía o moría. Me bastó ese momento para entender que ya no era su madre. Era un gasto imprevisto con nombre y apellido. Un día antes de la cirugía, Michael me había dicho: por si acaso, mamá, deberíamos facilitarme acceso a tu cuenta, solo temporalmente. Y yo, confiada, le firmé el poder bancario sin preguntar. Porque así somos las madres. Damos, incluso cuando nos sangran las manos. Lo más cruel fue que no pidió explicaciones, ni al hospital, ni a mí. Cuando finalmente lo llamaron por 3ª vez, contestó con una voz seca: no me llamen más por temas menores, estoy ocupado. ¿Temas menores? ¿Yo? Me giré en la cama, sintiendo como la costura del pijama hospitalario me cortaba la espalda, no por el roce, sino por la rabia contenida. Y fue entonces cuando decidí que este abandono no quedaría impune, no con gritos, no con amenazas, lo haría con silencio, con una pluma, con un testamento, porque si él pensaba que su madre era solo una carga, iba a descubrir lo pesado que puede ser el precio de traicionar a alguien que lo dio todo. ¿Y saben qué fue lo primero que hice cuando pude sentarme sola en esa habitación? Toqué el relicario que llevo siempre colgado, ese que guarda una foto mía de joven con mi uniforme de enfermera, y el número de cuenta que nunca le mencioné a nadie. Michael cree que tiene el control, pero aún no sabe que la verdadera herencia no está en lo que se ve, sino en lo que se calla. De joven, yo no dormía. Soñaba despierta mientras fregaba suéteres con agua tibia y le preparaba arroz con huevo en los días en que no alcanzaba para más. A Michael nunca le faltó su merienda en la lonchera, ni su abrigo cuando nevaba. Yo me aseguré de eso. Aunque tuviera que caminar 10 cuadras al hospital con las medias rotas y los zapatos remendados con cinta adhesiva por dentro. ¿Te duele la espalda, mamá? Es de estar mucho sentada en el escritorio, mijo, le mentía, mientras me masajeaba en secreto la cintura después de 14 horas de pie en el turno de noche. Yo era enfermera en el ala de geriatría, un trabajo que nadie quería. Pero yo lo hacía con orgullo. Me sabía los nombres de cada paciente, sus medicamentos, y hasta la historia de cómo se enamoraron. Me dejaban dulces en el cajón. Me decían: usted debería ser doctora Margaret. ¿Y saben qué hacía yo con ese orgullo? Lo guardaba en una cajita invisible, justo al lado del cuaderno donde anotaba cada centavo que ahorraba para la universidad de Michael. Mi esposo murió cuando Michael apenas tenía 10 años. Me vi sola, sin seguro, con la renta atrasada y un niño que preguntaba por qué papá ya no volvía. No me quebré. No podía darme ese lujo. Me ofrecí para cubrir turnos dobles. Lavaba uniformes a mano en la bañera porque no alcanzaba para lavandería. Vendí mi anillo de compromiso para pagarle un campamento escolar. Y cuando él quiso estudiar Derecho, yo vendía empanadas caseras los domingos en la iglesia para comprarle libros. Nunca me escucharon quejarme. Una vez me resbalé en el hospital y me fisuré una costilla. Lo oculté. Tenía que cuidar a los demás. ¿Cómo iba a pedir ayuda? La ayuda era yo. Recuerdo una Navidad. No teníamos para árbol. Le hice uno con ramas secas, y lo decoramos con botones, retazos de tela y luz de linterna. Michael me abrazó y dijo que era la mejor mamá del mundo.
Esa frase la guardé como un talismán por décadas. Ahora me doy cuenta que fue lo último verdadero que dijo, porque después de que se graduó, todo cambió. Ya no era mamá, ¿cómo estás?, sino, mamá, ¿puedes ayudarme con esto? Mamá, préstame para lo otro. Pero yo seguía ahí. Porque si tú no estás para tu hijo, entonces ¿para quién? Y aún así, cuando más necesité una sola muestra de ese cariño devuelto, él eligió no aparecer. Lo que él no sabe es que cada sacrificio que hice fue también una inversión, no solo en él, sino en mi propia fuerza. Porque cuando uno da tanto, algún día, también puede elegir dejar de dar. Y yo, ya empecé a elegir. Desperté con la garganta seca, la luz blanca filtrándose entre los párpados, y el zumbido constante de la máquina de monitor cardíaco marcando el compás de mi nueva realidad. No había flores, ni una tarjeta, ni el eco de una voz familiar diciendo «Mamá, ¿estás bien?». Ya pasó. Nada. Solo la enfermera Rachel, de ojos dulces y manos firmes, que se acercó con una jarra de agua. ¿Quiere sentarse un poco, Margaret? Asentí, y el movimiento lento me hizo notar la fragilidad del cuerpo. Pero lo que más pesaba no era eso. Era el silencio. Esa ausencia cargada que se siente como una habitación llena de nada. Durante años cuidé a pacientes que despertaban así, sin visitas, sin familia. Yo les traía té, les hablaba de mis flores de lavanda, les inventaba anécdotas para no verlos llorar. Y ahora era yo, la paciente olvidada. En la bandeja había un sobre con mi nombre, pensé que sería de Michael. Pero no. Era del seguro médico, con instrucciones. ¿Formal? ¿Impersonal? Como si hasta el papel supiera que nadie vendría por mí. Rachel se quedó un momento más conmigo. No dijo nada. A veces eso es lo mejor. Pero sus ojos decían todo. No era la primera madre que veía despertar sola. Ni sería la última. El doctor Patel pasó más tarde. Me explicó con calma que la operación había sido un éxito, que mi recuperación sería lenta pero favorable. Lo escuché claro. Pero mi mente seguía repitiendo la misma pregunta. ¿Y si no despertaba? ¿Se habría molestado en venir al funeral? No podía evitarlo. Mi cabeza buscaba explicaciones. Tal vez tenía miedo. Tal vez no sabía cómo enfrentarme postrada, tan lejos de la imagen de fortaleza que siempre proyecté. Pero luego recordaba, no había miedo. Solo indiferencia. Lo supe cuando vi su última transferencia en mi cuenta, exacta al centavo del monto que él me debía del mes pasado. Ni $1 más. Ni un recupérate pronto, en el concepto de la transacción. Frío. Calculado. Como si ya hubiera hecho suficiente. Me quedé mirando la pared durante horas. Acaricié mi relicario, ese que guarda la foto de cuando él tenía 6 años, disfrazado de superhéroe. ¿Dónde había quedado ese niño? Y más importante, ¿dónde quedé yo? Esa noche, mientras todas las otras pacientes recibían visitas, un esposo con flores, una nieta con dibujos, yo solo tuve mi manzanilla templada y una manta que me trajo Rachel. La suya. Me la dejó sin decir nada. Está limpia, murmuró. Y luego se fue. Al quedarme sola me arropé hasta la barbilla. Pero no fue el frío lo que me hizo temblar. Fue entender que ya no había vuelta atrás. Que mi hijo no era el mismo, y yo tampoco. Porque la Margaret que despertó de esa operación, ya no estaba dispuesta a seguir mendigando amor. A veces la traición no cae como trueno. Llega en susurros. En gestos pequeños. En una frase dicha con voz suave, como quien habla de la lluvia. Fue 3 días antes de la cirugía. Yo me preparaba un té en la cocina de mi pequeño departamento cuando Michael entró con esa sonrisa de abogado que aprendió a usar en los juicios y en casa. «Mamá, hay algo que deberíamos hacer», me dijo, con tono protector. «Por si algo sale mal con la operación». Lo miré sin sospechas. ¿Cómo iba a sospechar? Si era mi hijo. ¿Qué cosa? Un poder, para que pueda mover tus cuentas si llegas a estar muy débil. Solo por precaución, ¿sí? Me tomó de la mano, como cuando era niño, y tenía fiebre. Yo, ilusa, sentí ternura. Fui por mis lentes y firmé el documento sin leerlo 2 veces. Confío en ti, hijo, le dije, como una boba. Esa noche no dormí bien.
Algo me hormigueaba en la espalda. El tipo de intuición que solo se siente cuando se ha perdido mucho en la vida. Y sin embargo, al día siguiente, lo olvidé. Me concentré en empacar una muda cómoda para el hospital, mis pantuflas favoritas, y claro, el relicario. Siempre va conmigo. Michael no volvió a mencionarlo. Ni siquiera me acompañó el día de la internación. Mandó un mensaje escueto. Avísame cuando salgas. Avísame, como si me estuviera sacando una muela. Recuerdo que Rachel, la enfermera, me ayudó a cambiarme de ropa. Me sujetó el cabello con una coleta alta, como si fuera su madre. Se ve muy bien, dijo, y me sonrió con cariño. Pensé en Michael, en cómo solía hacerme trenzas cuando jugábamos a los estilistas en la sala. ¿Cómo pasamos de eso a esto? Después de la operación, con las ideas aún nubladas por la anestesia, revisé mi celular. 0 llamadas. Un mensaje de promoción del supermercado. Y una notificación del banco. Michael había transferido fondos. Varios. Todos hacia su cuenta. Lo peor. Él había puesto la descripción como gestión de gastos familiares. Gastos familiares. Cerré los ojos y respiré hondo. No era el dinero. Nunca fue por eso. Era la forma, el descaro. Como si yo ya estuviera muerta. Durante años fui su respaldo. Su red. Su excusa para no caer. Pero en cuanto creyó que ya no me necesitaba, me borró. Esa noche, entre el olor a desinfectante y el pitido del monitor, lo entendí. El poder que le firmé no era para cuidarme. Era para borrarme legalmente si estorbaba. No me lo dijo con palabras, pero lo firmé con mi confianza. ¿Y ahora? Eso se acabó. Fue un martes, creo. De esos días grises donde el cielo parece no decidirse entre llover o mentir. Michael vino a verme. Llevaba el ceño fruncido y las manos en los bolsillos del abrigo caro que nunca mencionaba, pero yo sabía bien cuánto costaba. Mamá, necesito un favor. Yo, sin preguntar, me enderecé en el sofá. Dime, hijo. Me habló de un proyecto, un cliente grande, una oportunidad única que requería una inversión inicial. Y claro, el banco le daba largas. Solo necesito 10.000, dijo sin rodeos. Es temporal. En cuanto firme el contrato te lo devuelvo. 10.000. No es poca cosa. Pero tampoco era la primera vez que me pedía ayuda. Ya había hipotecado mi retiro silenciosamente, cubriendo cuotas y préstamos en su nombre. Esta vez miré hacia el estacionamiento desde la ventana. Allí estaba mi coche. Viejo, fiel, ese Honda que me llevó al hospital todos los días por años, incluso cuando llovía tan fuerte que parecía que el cielo se caía en pedazos. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente lo vendí. Barato, para sacarlo rápido. Al comprador le dije que ya no lo necesitaba, que prefería caminar. Caminé a casa con el sobre en la bolsa del supermercado. Y se lo entregué a Michael esa misma noche. Aquí está, para tu proyecto. Él ni siquiera lo abrió. Solo lo guardó en el maletín como si fuera un recibo del supermercado. Gracias, mamá, dijo sin levantar la vista. No volvió a mencionarlo. Ni una llamada. Ni un salió bien. Ni un ya no lo necesito. Nada. Lo supe semanas después por una amiga del hospital. Lo vieron cenando con sus socios en un restaurante de esos, donde una copa de vino cuesta lo mismo que la pensión de una semana. ¿Y el proyecto? Nunca existió. Era yo. Yo era el proyecto. Un fondo de emergencia con nombre y apellido. Una billetera con voz dulce. Un cajero automático al que le dicen te quiero después de cada retiro. Volví a casa esa noche con las piernas temblando. No por la caminata, sino por la certeza que me golpeó como una puerta cerrándose. No era que ya no me necesitara, era que ya no me respetaba. Y cuando el respeto se va, el amor también empieza a empacar sus cosas en silencio. Tomé mi agenda vieja, esa donde anoto las citas médicas y las recetas, y comencé una nueva página. La titulé Lo que nunca se devolvió. Primero apunté el coche. Luego, los domingos de descanso que nunca tuve. Después, los abrazos vacíos con aroma a chantaje emocional. Y al final, escribí en letras grandes, mi dignidad. En pausa. Hasta nuevo aviso. Era de noche cuando lo escuché. Una conversación a media voz entre el doctor Patel y una de las enfermeras, justo en el pasillo, creyendo que yo dormía.
¿Y el hijo de la señora Margaret? Nada. Dijo que estaba en una reunión importante. ¿Otra vez? Sí, pero lo etiquetaron anoche en Instagram. Estaba en La Belle Maison. ¿Ese lugar carísimo? Sí. Cena para dos. Vino francés. Risotto de trufa. Todo el menú de lujo. La enfermera chasqueó la lengua, molesta. Y luego dicen que son ocupados. No ocupados. Ocupados de sí mismos. Sentí como la vergüenza subía por mi cuello hasta la cara. No era por ellos. Era por mí. Por seguir excusando lo inexcusable. Mientras yo despertaba sola de una cirugía cardíaca, él brindaba con vino importado. Quizá hasta levantó su copa para celebrar. ¿Qué? ¿Mi supervivencia o mi desaparición? Ese restaurante lo conocía. Lo había visto en la televisión una vez. Tenía paredes de mármol blanco y lámparas de cristal. Un lugar donde nadie se atrevería a hablar de padres ancianos o cuentas por pagar. Solo de inversiones, golf y destinos exóticos. Pensé en el poder bancario que le había firmado. En el coche que vendí. En las horas sin sueño que aún no pagaban su deuda. Y entendí algo que me cambió para siempre. Él no se olvidó de mí. Él eligió ignorarme. Yo no era una madre para él. Era un estorbo con corazón débil. Una firma útil. Un silencio asegurado. ¿Y saben qué fue lo peor? Ni siquiera se molestó en ocultarlo. Porque cuando alguien cree que tiene el control total sobre ti, se permite ser descarado. Esa noche, Rachel me trajo un té de jengibre. ¿Cómo se siente, Margaret? La miré con una calma que me sorprendió. Como alguien que acaba de perder un hijo. Sin entierro. Ella no preguntó más. Solo me cubrió bien con la manta y me dejó la lámpara encendida. Yo miré el techo largo rato, con el relicario apretado en la mano. Recordé la voz de mi difunto esposo, esa frase que solía repetir cuando alguien lo decepcionaba. Quien no viene en tu peor momento, no merece tu mejor día. Esa noche dormí con el ceño relajado, porque entendí que no necesitaba gritar, ni llorar, ni hacer escándalo. Solo necesitaba escribir el capítulo final. Y lo escribiría con tinta legal. Al día siguiente pedí que no llamaran más a Michael. Cualquier emergencia hablen conmigo, le dije al doctor Patel. Él me miró con esos ojos serenos que tienen los hombres que han visto mucho dolor. No preguntó por qué. Solo asintió. Era la primera vez que tomaba una decisión sin considerar cómo afectaría a mi hijo. Fue liberador. Como si me quitara un abrigo mojado después de años. ¿Estás segura?, preguntó Rachel mientras me acomodaba las almohadas. Más que nunca, le respondí. No hable con acento agudo mal de él. Ni mencioné lo del restaurante. Guardé el dolor como una piedra caliente en el bolsillo, porque sabía que pronto se enfriaría. Lo que no haría era mendigar presencia. Me concentré en mi fisioterapia. Paso a paso, aunque la pierna temblara. Respiración por respiración. Cada movimiento era también una declaración. Estoy aquí. Todavía me pertenezco. Rachel lo notó. Tiene una voluntad fuerte, señora Margaret. Es lo único que me queda y no pienso regalarla, le dije, alisando el borde del mantel de la bandeja, un gesto que hacía cada vez que necesitaba afirmarme. Las demás pacientes recibían visitas. Flores, chocolates, risas forzadas. Yo tenía mi caminata diaria por el pasillo y la sonrisa callada de la señora Whitmore, mi vecina de cuarto, que escuchaba todo desde su cama, sin decir palabra. Una noche, al apagar la lámpara, me dijo en voz baja. Hizo bien en dejar de llamarlo. El amor propio también se cuida con bisturí. Y sentí una punzada de reconocimiento. No estaba sola en esto. Empecé a marcar pequeñas metas. Caminar 2 metros más. Leer 2 páginas sin quedarme dormida. Sonreír al espejo, aunque fuera un intento tímido. Rachel me trajo una planta pequeña. Un potus. Dicen que purifica el aire, me dijo. Yo lo puse en la ventana y le hablé con acento agudo como a una vieja amiga. No creció mucho, pero sobrevivía. Y eso era suficiente. No reclamé la falta de llamadas. No mencioné la cuenta bancaria. Tampoco hablé con acento agudo del coche. Mi silencio se volvió mi escudo. Porque a veces el ruido no sana, pero el silencio justo,
salva. Y con cada día que pasaba, una verdad crecía dentro de mí. Si él no vino cuando más lo necesité, entonces ya no vendrá nunca. Y lo más triste de todo es que ya no me dolía. Me daba paz. Esa mañana, mientras Rachel me ayudaba a sentarme junto a la ventana, me miré las manos. Las veía más delgadas, más marcadas por los años, pero también más libres. Y entonces lo pensé. ¿Alguna vez me vio de verdad? No como la mujer que le preparaba la leche con canela cuando tenía fiebre, ni como la que tejía sus bufandas cada invierno. Me vio como persona, como alguien con sueños, con miedos, con límites, o solo como ese respaldo silencioso que siempre estaba cuando se le caía el mundo, sin que él supiera que yo lo cargaba en la espalda mientras sonreía. Recordé una vez, tendría él unos 15 años. Discutimos porque no le permití salir a una fiesta. Me gritó: «No eres mi amiga, solo eres la que me da dinero». Pensé que era cosa de adolescentes. Pero tal vez no. Tal vez esa fue la única vez que dijo la verdad sin filtro. Y yo por amor lo disculpé. Como disculpamos todo, porque nos convencen de que las madres deben entenderlo todo, perdonarlo todo, aunque nos estén partiendo por dentro. Me pregunté si todo había sido una gran mentira, si cada gracias mamá tenía fecha de vencimiento, si su afecto era solo una inversión emocional para seguir obteniendo beneficios. La enfermera Rachel entró y me ofreció un trozo de pan dulce. Lo acepté, pero apenas lo probé. «¿Quiere que llame a su hijo?», preguntó. Negué con la cabeza. «No hace falta. Ahora entiendo muchas cosas». Y no era drama, era revelación. ¿De qué sirve ser buena si esa bondad se convierte en servidumbre? ¿De qué sirve dar todo si luego usan ese todo como razón para exigir más? Miré el relicario colgado de mi cuello. Dentro, mi foto como enfermera joven, con la cofia blanca, la espalda recta y una sonrisa esperanzada. Esa mujer merecía algo mejor. Y yo también. Porque hay una edad en la que uno ya no quiere que la amen a la fuerza, solo quiere respeto. Y si no viene del hijo, que venga de una misma. Ese día, no lloré. Me vestí con mi bata de hospital, tomé mi caminata diaria por el pasillo, saludé a la señora Whitmore y regué mi potus con cuidado. Y al volver a mi cama, me prometí algo. Nunca más dejaré que me definan por lo que doy. Soy más que una cuenta bancaria. Soy más que la mamá que resuelve todo. Soy Margaret. Y no me pienso olvidar de mí otra vez. Fue al tercer día de fisioterapia, cuando me vino esa frase como un relámpago entre ceja y ceja. La había escuchado tantas veces, pero nunca le di el peso que merecía. Quien no viene en tu peor momento, no merece tu mejor día. Lo decía mi esposo, Harold, cada vez que alguien desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles. Él era un hombre sereno, de esos que no necesitaban gritar para que una verdad se sintiera como una pared firme. Murió hace 15 años, pero en momentos como este, parecía que su voz aún vivía en las paredes. Me detuve en seco en medio del pasillo del hospital, el bastón en una mano, el suero en la otra. Rachel me miró preocupada. «¿Está bien, Margaret?» «Sí». Solo recordé algo que necesitaba recordar. Y fue como si por fin, las piezas encajaran. Como si todo lo que me había confundido, las dudas, la tristeza, incluso la culpa, de pronto se ordenara en silencio. No. Michael no vino. No llamó. No preguntó. No apareció. Y si no lo hizo ahora, cuando me abrían el pecho para salvarme la vida, ¿cuándo iba a hacerlo? Cuando estuviera en una urna. Cuando le llegara la carta del testamento. Recordé cuando él era pequeño y se enfermaba. Yo no dormía. No comía. A veces me sentaba a su lado toda la noche, contando su respiración. Y ahora, cuando fui yo la enferma, él eligió el vino caro y la comida gourmet. Ahí lo supe. Ya no era cuestión de malentendidos. Era cuestión de elección. Él eligió su comodidad por encima de mi dolor. Y yo también podía elegir. Podía elegir no suplicar. Podía elegir no esperar. Podía elegir algo que me costó toda la vida aprender. Retirarme con dignidad. Esa noche escribí una carta a mí misma. La titulé Para cuando quiera olvidar. En ella escribí: no te equivocaste al amar. Te equivocaste al pensar que amar era suficiente. Te mereces algo más que silencio cuando tiemblas. Te mereces compañía cuando te faltan las fuerzas. Te mereces ser vista,
Aunque sea por ti misma. La doblé con cuidado y la guardé en el mismo lugar donde conservo mi seguro médico, mi receta para el corazón, y el número de mi abogado. Porque por primera vez en años, empecé a entender que no hay justicia más dulce que la que se ejerce en silencio, con calma, y con documentos. El amor no me lo debe. Pero la dignidad, esa la voy a cobrar completa. Rachel tenía manos firmes y ojos tristes. No lo decía, pero lo llevaba en la forma de acomodar las sábanas, en cómo evitaba mirar a los pacientes directamente cuando estaban dormidos. Esa tarde, mientras me ayudaba con los ejercicios de respiración, se sentó a mi lado más de lo habitual. ¿Puedo contarle algo, Margaret? Claro, hija, le dije, con ese tono que me salía sin querer, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Me habló de su madre. De cómo trabajó toda su vida limpiando casas, criando hijos que no eran suyos mientras los propios comían sopa de sobre. De cómo al enfermar, sus verdaderos hijos no podían ir a verla porque estaban demasiado ocupados. Ella murió sola. Yo estaba aquí, trabajando. Y ellos, en la playa. Yo no dije nada. Solo le puse una mano en el hombro. Ese gesto que las mujeres hacemos cuando ya no hay palabras. Y ahí fue cuando me dijo lo que más necesitaba oír. Usted no es la única. Hay muchas. Madres que terminaron sus días cuidando a quienes nunca cuidaron de ellas. Muchas me dolió y me consoló al mismo tiempo. Porque a veces creemos que el dolor es una isla, cuando en realidad es un archipiélago. Rachel empezó a pasar más seguido. No solo para cambiarme el suero o medir la presión. Me traía té con acento agudo de sabores que nunca pedía, revistas antiguas que encontraba en la sala de espera, y una manta que olía a hogar. Me recuerda a mi mamá, me dijo una noche. ¿Por lo fuerte o por lo terca? Bromeé. Por las dos. Nos reímos. Esa risa que se siente como caricia en el pecho. Ella me escuchaba sin interrumpir. Yo le contaba cosas que ni yo sabía que tenía guardadas. La vez que vendí mi anillo para comprarle a Michael su traje de graduación, el miedo que sentí la primera vez que me gritó en público, la soledad que no se nota en la foto familiar. ¿Y ahora qué va a hacer Margaret? Me preguntó una noche. Miré el relicario en mi pecho. Ahora voy a hacer algo que nunca hice. Pensar en mí primero. Rachel asintió. Tiene derecho. Se lo ganó muchas veces. Me di cuenta entonces de algo simple pero poderoso. Yo no necesitaba una multitud. Solo una persona que creyera que yo aún valía. Y en esa sala blanca entre jeringas y monitores, encontré algo parecido a una hija. No era sangre. Era elección. Y a veces, eso vale más. La decisión no la tomé con rabia. La tomé con lápiz, papel, y mi mejor letra. Primero llamé al banco. Quiero revocar un poder, dije con voz clara. ¿Motivo? Preguntaron. Mi hijo ya no representa mis intereses, respondí. No discutieron. Me dieron una cita. Luego llamé a la abogada que me había ayudado con los papeles de la casa hace años. Una mujer de pocas palabras y mucha memoria. ¿Sigue en pie su voluntad anterior? Preguntó. No. Vamos a escribir una nueva. Desde cero. La conversación duró menos de 20 minutos, pero cada palabra era un ladrillo nuevo en la casa que iba a construir, sin él. Cambiar el testamento fue más fácil de lo que imaginé. No tenía tantas posesiones, pero lo que tenía había sido ganado con el lomo y las lágrimas. No se lo iba a dejar a alguien que lo usaba como propina para restaurantes caros. La abogada me preguntó, ¿tiene herederos designados? Sí, respondí, sin dudar. Quiero crear un fondo de becas, para estudiantes de enfermería. Mujeres, preferentemente. Las que trabajan de noche, como yo lo hice. Anotó sin levantar la ceja. ¿Y su hijo? No necesita saber nada. No más de lo que supo cuando me operaban. Ella levantó la vista. Me miró con un respeto que no se compra. Ese mismo día, Rachel me ayudó a escribir una carta. No para Michael. Para mí. Ya no soy el puente hacia ningún lado. Soy tierra firme. Y nadie más va a cruzarme sin permiso. Sentí que algo se desbloqueaba en mí. Como si, al quitar su nombre de mi futuro, le quitara también el peso de mis hombros. Hice una última cosa. Redireccioné mis cuentas. Cambié los depósitos. Cerré accesos. Reorganicé cada pago automático. Me tomó una mañana entera, pero cuando terminé,
Respiré diferente. No fue venganza. Fue protección. Fue ponerle cerradura a una puerta que dejé demasiado tiempo abierta. Rachel me abrazó cuando se lo conté. Es un acto de amor, Margaret, pero esta vez para usted misma. Esa noche dormí con la manta que ella me prestó. Olía a lavanda y a comienzo. Y soñé, por primera vez en mucho tiempo, que caminaba sola por un puente firme, sin miedo a caer. Porque el plan no era castigar a mi hijo. Era salvar a la mujer que fui antes de que él se olvidara de quién era yo. 3 semanas después de mi alta, el teléfono del hospital sonó. Rachel fue quien me contó, con esa mezcla de vergüenza ajena y alivio contenido. Era su hijo. Quería hablar con usted. ¿Y qué le dijeron? Pregunté, mientras me abotonaba la chaqueta para salir. La verdad, que usted fue dada de alta, que no dejó dirección. Y que pidió expresamente que no se le contactara. Cerré los ojos por un momento. No por tristeza. Por paz. Por fin, había una línea clara entre él y yo. Y era la mía. Según Rachel, el tono de Michael cambió a los pocos segundos. Primero fue incredulidad. Luego, enojo. Y por último, desesperación. Pero ¿cómo que no dejó dirección? Soy su hijo. Tengo derecho a saber dónde está. El eco de su grito se sintió por todo el pasillo. Y sin embargo, por primera vez, no me afectó. Él había tenido todo el derecho del mundo a estar presente. Y eligió no hacerlo. Ahora no había respuestas. Ni explicaciones. Ni más cuentas por pagar. Yo ya no era su responsabilidad. Ni su cajero automático. Ni su excusa. Al parecer, lo que realmente lo alteró no fue mi desaparición. Fue la noticia del banco. El poder revocado. El acceso cancelado. La puerta cerrada. Rachel me lo contó entre susurros, como quien comparte una victoria privada. ¿Y sabe qué más, Margaret? Preguntó si usted había dejado alguna nota, algún número, algo. ¿Y usted? Le dije que no. Pero la verdad es, sí dejó algo. ¿Qué? Su silencio. Y créame, fue más ruidoso que cualquier reclamo. Esa tarde fui a caminar por el parque. Hacía frío, pero me llevé mi manta y mi relicario. Me senté en una banca y observé a las madres con sus hijos pequeños. Algunas se veían agotadas, otras, radiantes. Pero todas estaban ahí, presentes. Y yo solo pensaba, ojalá nunca tengan que aprender lo que yo aprendí tan tarde. Que darlo todo no garantiza que te devuelvan algo. Que criar no siempre significa cosechar gratitud. Y que el amor, cuando se da sin límites, se vuelve invisible. Michael probablemente se sentía traicionado. Y sí, lo traicioné. Traicioné la idea de seguir siendo su muleta, su seguro, su red. Porque esa Margaret ya no existe. Murió en esa sala de recuperación, y en su lugar quedó otra mujer. Una que no le debe nada a nadie. Y que por fin se pertenece a sí misma. El teléfono sonó una tarde cualquiera. Yo estaba doblando la manta de Rachel, lista para devolverla, cuando vi ese número que conocía de memoria. Michael. No lo había bloqueado. Aún no. Parte de mí quería oír su voz, no para reconciliarme, sino para confirmar que ya no me afectaba. Mamá. Soltó, sin esperar saludo. ¿Qué demonios hiciste? Su voz era una mezcla de furia y desconcierto. Como si de pronto le hubieran cambiado las reglas del juego, y él no supiera cómo perder. ¿A qué te refieres? Respondí, con la calma que se aprende solo cuando ya no se espera nada. El banco me llamó, cancelaron mi acceso, revocaste el poder. Y ahora me dicen que cambiaste tu testamento. ¿Qué estás haciendo? Me senté en la cama, acariciando el relicario. Dentro, mi foto de enfermera y un pequeño papel con una palabra, libertad. Estoy cuidando lo que me queda, dije, simplemente. ¿Y ni siquiera fuiste capaz de avisarme? ¿De decírmelo de frente? ¡Ah, qué ironía! Él, que no contestó 3 llamadas del hospital mientras me operaban, ahora exigía explicaciones como si su derecho estuviera intacto. No contestaste cuando más te necesité. Ahora, haz lo mismo. Silencio. Pude oír su respiración al otro lado, densa, irregular, como si mi respuesta le hubiera caído como agua helada en la cara. Pero no grité. No lloré. No pedí comprensión. Solo le devolví el reflejo de su propio abandono.
¿De verdad vas a hacer esto, mamá? Su voz ya no era fuerte. Era un susurro dolido, casi infantil. Ya lo hice. Y colgué. Sin dramatismo. Sin temblores. Como quien cierra la puerta de un cuarto que estuvo demasiado tiempo abierto. Rachel entró minutos después. Me encontró sentada, con la mirada serena. ¿Todo bien? Sí. Acabo de terminar una conversación pendiente desde hace años. Me sentí ligera. Como si, con esas 6 palabras, hubiera sellado algo que llevaba décadas goteando dentro de mí. Ahora, haz lo mismo. No fue venganza. Fue equilibrio. Fue mirar al abandono a los ojos y decirle, conozco tu rostro. Y ya no me das miedo. Porque la verdadera justicia no siempre viene con veredictos. A veces, llega con una frase tranquila, dicha al fin sin temblar. Desde un nuevo hogar sencillo pero cálido, dejé escrita mi verdad. Y cerré la ventana, no con tristeza, sino con una paz luminosa. Palabras, 515. El apartamento no era grande, ni lujoso, pero estaba lleno de luz. La ventana principal daba a un parque con árboles viejos y bancos de hierro forjado. La gente pasaba lento, como si el tiempo aquí no tuviera prisa. Me mudé con una maleta y 2 cajas. Una tenía ropa de entretiempo. La otra los papeles importantes y un sobre blanco. Ese sobre fue lo primero que coloqué sobre la mesa. Era una carta. No para Michael. Para mí. Para quien fui. Para quien soy ahora. Estar sola es mejor que ser usada. Me tomó 76 años entenderlo. Me enseñaron que la soledad era un castigo, un signo de fracaso, de amargura. Pero nadie me dijo que la compañía falsa pesa más que el silencio. Que no hay nada más solitario que compartir la mesa con alguien que solo espera el postre. Que no hay mayor traición que esa que te pide sonreír mientras te arrancan el alma, a plazos. La firmé sin lágrimas. Sin dramatismo. Solo con tinta azul y manos firmes. Lo dejé sobre el escritorio, junto a una foto mía de joven. Aquella donde sostengo a Michael en brazos, ambos riendo bajo el sol. No para recordar lo que fue, sino para honrar a la mujer que ahí sonreía, sin saber todo lo que vendría, y aún así, siguió dando amor. El apartamento tenía una cocina pequeña, donde colgué mi delantal de flores, un rincón para leer, y una caja de té con etiquetas ordenadas por sabor. Mis hábitos seguían allí. Pero yo ya no era la misma. Esa tarde nevó por primera vez, fina, delicada, como si el invierno pidiera permiso para entrar. Fui a la ventana. Observé cómo los copos se posaban sobre la barandilla. Una señora paseaba a su perro con bufanda roja. Una niña recogía nieve con las manos desnudas, riendo. Y pensé, esta es mi vida ahora. Sin sobresaltos, sin gritos, sin que nadie revise mis cuentas o espere mi pensión con ansia. Rachel me llamó esa noche. ¿Está contenta? Estoy en paz. ¿Y si algún día quiere volver a hablarle? Entonces sabré dónde no buscar. Colgué con una sonrisa. Antes de dormir coloqué el relicario sobre la mesa de noche. Lo abrí y saqué la pequeña nota que había guardado hacía meses. Libertad. La deslicé dentro de la carta, como quien guarda una llave en un lugar seguro. Luego cerré la ventana. No con tristeza. Con decisión. Afuera nevaba. Y adentro, por fin, ya no dolía.